Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición. Ayúdanos, Señor, a encaminarnos de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, de acuerdo a lo que tú nos estás direccionando. Padre, ayúdanos a entender cada llamado que tú haces a tus discípulos y que a lo largo lo podemos tomar como si fuera también un llamado para nosotros, porque todos estamos llamados a ser discípulos tuyos, a ser seguidores de ti, a servirte, Señor, y por eso te pedimos, Señor, que seas tú el que nos instruyas, que seas que tú el que nos hables a lo largo de todo este estudio, porque sabemos que si tú no nos lo revelas, pasaríamos de largo muchos de los detalles y muchos de los fundamentos que tú nos quieres mostrar, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, vale, familia. Entonces, como les venía diciendo, hoy lo que vamos a ver son ciertas facetas y donde vamos a ver varias cosas muy importantes. La clase pasada nos quedamos por empezar el verso 12, ¿cierto? Y el cual vamos a retomar hoy, ¿no? Entonces, déjenme les comparto. Listo. Entonces vamos a retomar hoy con el verso 12, aunque lo vamos a retomar desde el verso 11, que dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían, ¿no? Después de la tentación, ahí ya como que el cierre de todo lo que Jesucristo estaba viviendo en el desierto, y hay un lapso de tiempo que no se nombra, que no se muestra, y es donde Jesucristo empieza a cambiar la situación. O sea, ya salimos del desierto y empieza como a contar otra historia en medio. Que dice el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ya sabemos que es un transcurso, ¿no? Estaba donde en el desierto, cerca del Mar Muerto, o mejor dicho, no el Mar Muerto, sino el Jordán, ¿no? Más o menos donde Jesucristo se había bautizado. Recordemos que se fue al desierto, no sabemos a ciencia cierta cuál desierto fue, ¿no? Recordemos que el río Jordán está rodeado de bastante desierto, ¿no? Y dice que cuando o sea, ya pasó varios tiempos, ¿por qué? Porque ya se había restaurado, ya estaba directamente en una ciudad, no sabemos si en Jerusalén, y de allí se fue directamente ¿a dónde? A Galilea. Y para entender esto necesitamos entender el trasfondo de Galilea, porque le llamaban Galilea de los gentiles para la época de Jesucristo. Y si nosotros nos devolvemos tiempos y años y siglos atrás, casi 7 siglos atrás, para el 722 antes de Cristo, cuando hablamos antes de Cristo es que es de la época anterior a lo que Jesucristo ya estaba acá, ¿no? Es tiempo muy antiguo, 720 años antes de que Jesucristo naciera, ¿sí? Posiblemente. Entonces vamos a ver dos eventos. Está el exilio o deportación de Asiria a la Casa del Norte. ¿Sí? Que esto es igual a las 10 tribus. ¿Sí? Y vamos a ver otra, que es la que les estaba contando ahorita, que por eso dije tengo dos historias totalmente revueltas, y es el exilio, ¿a quién? A Babilonia, que esto le pasa para Judá. Entonces esto es Judá, 2 tribus. 2 tribus. Acá es Judá, ¿no? Listo. Entonces tenemos que entender esto. Este es para el 722. Uy, santo Dios. Antes de Cristo. Y este es para el 605 antes de Cristo. ¿Sí? Qué pena. Ya ahorita ya estoy asentándome en las fechas. ¿Listo? Para esta época está el rey Ezequías.
Ezequías, que fue el que vivió eso junto con el profeta, este es rey, y con el profeta Isaías. ¿Sí? Estuvieron con estos dos. Esta es como dicen por ahí la mancuerna que en ese momento estaba liderando a Israel. Pero curiosamente ellos sí se dejaban direccionar. ¿Por quién? Por Dios, ¿no? Por eso Dios protegió porque estos dos estaban ¿en dónde? En la casa del sur. En este momento, para el 722, estaban las dos casas. ¿Sí? Estaban las dos casas en este momento. Estos dos estaban reinando, ¿sí? En la casa del sur, pero en la casa del norte, estaba reinando, si no estoy mal, el rey Oseas, que fue el último rey que reinó sobre Israel. Para esta época, la casa del norte estaba totalmente fuera de la instrucción de Dios. Desde que Jeroboam tomó el rumbo, ¿sí? Recordemos que esto lo vimos en el curso básico, es casi una repetición, para recordar que porque era Galilea de los gentiles. Ellos, toda la casa del norte empezó a pecar, empezó a irse en contra de Dios y buscó ídolos y adoró a los ídolos de ¿quién? De Asiria. Por eso Dios dijo y determinó a través de varios profetas, como los dije, entre ellos está Oseas. Otro que habló de esto fue, ahorita no lo tengo pendiente. No. Tengo pendiente Oseas, ahorita no me acuerdo de los otros, hay otros que también hablaron acerca de esto, que dijeron que la casa del norte iba a ser llevada, ¿sí?, por los asirios debido a su pecado, debido a su esto. ¿Qué dijo Dios? Pues bueno, ustedes quieren irse con sus amantes, con sus dioses los asirios, pues váyanse. Si ustedes no quieren estar conmigo, yo no los voy a retener a la fuerza, yo no soy un Dios que coge y encadena a su esposa y no quiere que se vaya, no. Yo les voy a dar, pues ustedes se quieren ir con ellos, pues vaya, ahí está la puerta abierta, bien, pueden irse con su amante, ¿sí? Con su amante los asirios. Recordemos que en las escrituras, cuando hablamos de amantes, estamos hablando de idolatría a nivel espiritual, ¿sí? Más cuando hablamos del pueblo a Dios, ¿no? Eso lo vemos a nivel de matrimonio. Recordemos que Dios se casó con Israel en el monte Jerusalén, en el monte Sinaí, perdón, y allí fue donde hicieron un contrato matrimonial. En ese momento, cuando hicieron ese contrato matrimonial, pues estuvieron casados, ¿no? Al momento en que el pueblo busque otro ídolo, busque otro Dios, ¿qué está haciendo? Está adulterando, ¿no? Está buscando un amante, lo que nosotros conocemos popularmente en un matrimonio, ¿no? Alguien que está buscando otra persona fuera del matrimonio, ¿no? No busca a su esposo o a su esposa, sino que busca a otra persona, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba haciendo la casa del norte. Prefirió buscar los ídolos de quienes, de los asirios. Y Dios dijo, pues listo, ustedes se quieren ir con los asirios, pues váyanse bien, pueden irse, ¿sí? Y los asirios vinieron, conquistaron a toda la casa del norte y ¿qué hicieron con todos ellos? Pues cogieron y los mandaron y los dispersaron en todo el imperio asirio. Los dispersaron hasta el punto que la casa del norte, ¿qué pasó? Se asimiló. Y algo que hicieron los asirios para que la tierra no quedara
vacía, que esto es lo que tiene que ver con Galilea de los Gentiles, y es que los asirios trajeron gente de Babilonia, gente de otras ciudades, para que vivieran en el lugar de Israel, de la casa del norte, ¿sí? Recordemos que la casa del norte vivía acá arriba, ¿sí? Y la casa del sur vivía acá abajo. Qué pena, yo no soy de estar haciendo mapas, me quedan re mal los mapas. Entonces, hagan de cuenta que este es el mapa dividido en dos, ¿sí? Donde este lugar van a venir muchas gentes de diferentes naciones, como Babilonia, ¿sí? Como los asirios. Ya ustedes después pueden buscar un poquito más de información. Incluso esto lo vimos en curso básico, pero estoy diciendo así mucho más rápido. Y si no, lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Si no me avisan, yo les mando el video. Vinieron los asirios, vinieron, y recordemos que el imperio asirio se formó de muchas naciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo lo mismo que hicieron con el pueblo de Israel, con la casa del norte. Vinieron, conquistaron, los dispersaban a todas las regiones que ellos ya tenían conquistada y pues quisieron traer otra gente para que manteniera el lugar y para que ellos pudieran tener todavía el poder absoluto. Pero ¿qué pasó? Curiosamente pasó un evento muy curioso y es que Dios empezó a hacer algo y es que mandó, si no estoy mal, son leones y empezó a matar a la gente. Los asirios al ver esto dijeron, no, el Dios de acá es totalmente diferente a nosotros. Vamos a traer gente de las tribus del norte para que le enseñen a toda esta gente acerca del Dios, ¿sí? Acerca del Dios de esa tierra. Y es que curiosamente para esa época los dioses eran territoriales, ¿sí? Tenían dioses territoriales. Por eso los asirios tenían su dios, los babilonios tenían su dios, y ellos ¿qué hacían? Pues cuando Asiria conquistó a todas las tierras, pues todos adoraban a los dioses babilonios, más los dioses asirios, más los dioses X, más los dioses X, ¿sí? No había problema por eso. Pero ¿qué pasaba con Israel? Era totalmente diferente. Recordemos que a Dios no le gustaba que nadie tuviera otro amante o que quisiera buscar otro Dios. Dios es totalmente celoso y por eso Él nos dice, solo a mí adorarás, a mí solo me servirás y listo, ¿sí? Pare de contar. No, eso ahí no hay un, si quieres adora a este otro Dios, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues vinieron parte de las tribus del norte y estuvieron aquí y pues ¿qué pasó? Empezó a haber una mezcla. Lo que hoy se conoce como los samaritanos. Los samaritanos y ellos vivían en Galilea de los Gentiles. Y esto fue lo que empezó a ocupar toda la parte ¿qué? Norte, ¿sí? Pena con ustedes, hoy estoy escribiendo hasta tengo mal el pulso. Entonces todo lo que fue Galilea de los Gentiles ocupó la mayoría de la parte del norte. Si ustedes miran, la mayoría del ministerio de Jesucristo estaba ¿dónde? En la región del norte, estaba en Galilea de los Gentiles y eso lo vamos a ver repetidamente a lo largo de todo el estudio, ¿sí? Por eso la importancia de tener esto. ¿Qué pasó con la casa del sur? Los asirios también quisieron venir en contra de Asiria, pero ¿qué pasó? Como Ezequías y el profeta Isaías estaban con Dios, confiaban en Dios, e incluso los asirios mandaron unas cartas totalmente diciéndoles cosas malas, incluso contra Dios. Dice que Dios le responde a Isaías. Isaías se pone a orar, el rey Ezequías también le dice a Isaías, ponte a orar y dile a Dios que nos diga qué debemos de hacer, ¿no? Y el profeta Isaías ora y Dios le responde y le dice, mira, no te preocupes, ellos no saben con quién se está metiendo, ¿sí?
Y dice que Dios se burlaba de ellos debido a que, pues imagínate, ¿sí? Un asirio siendo directamente contra Dios, pues, ¿quién tenía la de perder? Los asirios, ¿sí? Por más que uno dijera, no, acá van a ganar, pues, ¿quién va a pelear contra Dios? ¿Será que nosotros como seres humanos podemos irnos contra Dios? Pues eso es una batalla totalmente ilusa, por así decirlo, ¿no? Por no decir ilógica. Otras palabras, ¿no? Eso es como querer que un recién nacido le diga a su papá, venga, usted tiene que hacer lo que yo le diga, ¿no? Por más que el niño chille, patalee y todo eso, si el papá no hace caso, si el papá no se deja manipular, pues de lógico que el niño tiene que someterse, ¿no? Entonces, esto fue algo que pasó y que Dios le dijo, tranquilos, yo los voy a proteger, y por eso en una noche, mientras ellos dormían, mientras que la casa del sur dormía, descansando en Dios, ¿qué pasó? Vino un ángel en medio de la noche y acabó con 185,000 soldados de los asirios. Entonces, Asiria no pudo hacer nada contra la casa del sur, y por eso la casa del sur duró hasta el 605. Casi 122 años después fue que viene y Dios dice, la casa del sur fue igual que su hermano. Por eso manda también el castigo de que se van exiliados a Babilonia. La única diferencia es que fue que Dios no lo iba a dejar, es decir, que a él no los iba a perder, o no se iban a asimilar, o no se iban a perder en medio de las naciones, ¿sí? Esto es algo que lo podemos ver, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Entonces, esto es algo que vemos, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente estas dos cosas, porque vamos a estar hablando a lo largo de los estudios, vamos a estar tocando esta historia, ¿no? Listo, no sé si quedó ahora sí un poquito más claro acerca de Galilea de los Gentiles. Lo hice así porque también tenía que aterrizar mis ideas, ya me estaba totalmente desviando del tema. Entonces, no sé si hasta acá vamos bien entendiendo de dónde viene Galilea de los Gentiles, ¿sí? Listo, vale. Entonces, volviendo al tema que estábamos viendo, ya teniendo claro el por qué Galilea de los Gentiles, y no está hablando del territorio de X tribu, sino que está hablando de un territorio muy grande, ¿sí? Que es Galilea de los Gentiles, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Después sigue diciendo, ¿sí? Sigue diciendo en el verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, acá como Mateo empieza a decir, mira, esta era la parte o la región que más o menos le tocaba a Zabulón y Neftalí. No está diciendo que este lugar Perdón, era... Lorencita, se ve borroso. Pues, no, No sé si todos lo ven borroso, porfa, para que me confirmen. ¿Todos están viendo borrosas las diapositivas o están viendo bien las diapositivas? Porfa, para que me confirmen. yo Sí, un ha de poco ser borroso. tu internet, Juliet, Ha de ser la señal. sí se ve borroso. Vale. Entonces déjenme, me salgo y vuelvo, entro. Déjenme un segundo, a ver si es por eso. Casi siempre se arregla así. Déjenme un segundo. Lo cuadramos de rapidez. Listo. No sé si ahora sí se ve mejor. Ahí está perfecto. Listo, vale. Entonces, como les estaba diciendo, cuando dice en el verso 13, y dejando a Nazaret y vino a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, está hablando de más o menos el lugar que le pertenecía, o cómo Josué había repartido las tierras para la época de para la época de Moisés y de Josué, que se había repartido las tierras y era más o menos el lugar que le correspondía, ¿no? Por eso habla de las dos tribus. No es que literalmente estaran en las tribus. En ese momento era Galilea de los Gentiles.
Sigue diciendo Ciudad Marítima, 14, verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿qué? Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Acá el profeta, o mejor dicho, acá Mateo, está citando a lo que nosotros conocemos como Isaías 9, del 1 al 2. ¿Quién tiene ese texto? Porfa, para que me lo busque y lo podamos leer. Isaías 9, 1 y 2, para que puedan ver que es lo mismo que está ahí en la presentación, o lo que dice Mateo. Yo lo tengo. Ah, okay. bueno. Okay. ¿Sí? Dale, Florinda, sí, por favor. Ok, Sí. es 9, 1 y 2. Sí, señora. Nacimiento y reinado del Mesías, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sí, hemos estado hablando de lo mismo, ahí creo que Florinda tienes otra versión, ¿cierto? ¿Qué versión tienes? Esa es la Reina Valera. Ah, bueno, entonces vemos es la misma, está hablando acá, Mateo muy posiblemente le cambia ciertas palabras, pero está diciendo y citando lo mismo, ¿cierto? Está hablando acerca de lo mismo, un pueblo que estaba en oscuridad, ¿por qué? Porque estaban en tinieblas, ellos no reconocían, ¿por qué? Porque estaban totalmente asimilados, totalmente llevados, ¿por qué? Porque este lugar de la región del norte, pues no reconocían literalmente a Dios como su Señor. Por eso Jesucristo empezó a llevar allí que su gracia, su misericordia, y empezó a tener su ministerio, ¿en dónde? En Galilea de los gentiles, y de por sí allí fue donde casi todo su ministerio se desarrolló mayormente. Esto es algo muy bueno, ¿no? Y algo que también vemos, y es que si en un lugar hay oscuridad, acá tenemos que ver que es un simbolismo cuando habla de muerte y de tinieblas, no es que era un lugar de fantasmas o que había mucha muerte allí literal, no, lo está hablando a nivel que metafórico. Cuando habla a nivel metafórico es que está diciendo es que hay ausencia de ¿qué? De instrucción, hay ausencia de la Torah, hay ausencia de Dios instruyendo al pueblo. Si hay falta de eso, pues ¿cómo va a ser guiada la gente? Es lo mismo que nosotros, cuando hagan de cuenta que ustedes están en su apartamento o en su casa totalmente a oscuras, se fue la luz y ustedes quieren trasladarse al baño desde su cuarto, ustedes en el trayecto que salen del cuarto al baño, ¿cuántas veces se tropezarían sin ninguna luz a su alrededor? Yo creo que muchas, ¿cierto? O sea, se harían sus buenos monetones o se pegarían en el dedo chiquito si salen sin chanclas, ¿no? Pues imagínate. Eso es lo que pasa en la oscuridad, lo que trae la instrucción, y por qué decimos que en la instrucción, que la Torah, que la ley dada a Moisés es luz, es por lo que dice el Salmo 119, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué? A mi caminar.
Si la palabra de Dios es mi lumbrera que me va guiando el camino y donde yo tengo una lámpara, hagan de cuenta que es como estos mineros, ¿no? Que tienen una luz acá en el casco y van mirando hacia el suelo, pueden mirar lo que van pisando, ¿cierto? Y pueden ir mirando hacia dónde van. Eso es como cuando nosotros nos da pereza de prender la luz y utilizamos el foco del celular o la lámpara del celular, ¿cierto? La prendemos para no estar prendiendo las luces de la casa. Entonces nos guiamos con esa lamparita. Hagan de cuenta que así es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es la que nos guía y nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Lo que pasaba en Galilea de los gentiles es que ¿qué? Que no tenían eso, que habían olvidado la instrucción, que estaban en oscuridad y por eso necesitaba que alguien llegara y les llevara instrucción. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo acá? Cumpliendo una profecía. Estaba literalmente cumpliendo la profecía de Isaías, donde iba a venir alguien que iba a traer gran luz, ¿sí? Y iba a traer también ¿qué? Gran misericordia, ¿sí? Eso era lo que iba a hacer. Y esto es lo que pasamos a veces en nuestras vidas, que a veces pensamos que debemos de aislarnos o que nosotros como cristianos debemos de andar con los cristianos o con los creyentes o con aquellos que andan en nuestra misma religión o en nuestro mismo pensamiento, en nuestro mismo ideal y que ya los demás, fúchile, no, ya no puedo andar con ellos, ¿no? Como doña Florinda en el Chavo del Ocho, ¿no? No, eso no se junte con don Ramón, la chusma, no, con ese no, ese pobretón no se junte, ¿no? Estamos en otra clase, en otro nivel, ¿no? Es algo parecido como a veces nosotros lo tratamos a nivel espiritual diciendo, no, yo no me puedo juntar con esa persona y mira lo chismosa que es, o mire aquel borracho, o mire aquel vecino, sus palabrotas que dicen yo para qué voy a hablar con él, eso no mejora metros, ¿no? A veces decimos eso, pero ¿qué estaba mostrando acá Jesucristo? Que era todo lo contrario. Incluso vamos a ver más adelante que a Jesucristo incluso lo condenan por eso. O sea, lo estaban señalando por eso. Y algo que nosotros tenemos que ver es que nosotros tenemos la luz y si nosotros no vamos a la oscuridad y si nosotros no vamos a la gente que necesita instrucción, que necesita conocer de las escrituras, ¿qué va a pasar con ellos? Van a vivir en oscuridad, se van a someter a la oscuridad y necesita que nosotros ¿qué? ¿Qué debemos hacer nosotros como discípulos, como que tenemos la luz, como que tenemos la lámpara, que sabemos de la instrucción? ¿Qué tenemos que hacer aquellos que están en oscuridad? ¿Qué piensan ustedes que debemos hacer? Ser luz, Ajá. esa es la instrucción, ser luz a los gentiles. Exactamente, ser luz, ser instrucción, y si lo aterrizamos un poquito más, ¿es qué? Llevar las palabras, llevar la instrucción, decirles, contarles, hablarles, decirles, mira, ese camino que está tomando te va a llevar a un hueco o te va a llevar a un abismo. Ese camino, esa decisión que estás tomando no es por ahí. Mira, deberías hacer esto, ¿sí? Y muy posiblemente no vamos a ir directamente y decirle, mire, es que la Biblia dice que es así, 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 porque muchos no te van a querer escuchar. Muchos no te van a querer entender. Y lo podemos hacer como Jesucristo lo hizo. Muchas de las enseñanzas que Jesucristo dio y muchas de las parábolas e historias que él hizo, lo hacía con fundamento bíblico, pero en el idioma que la gente entendía. ¿Sí? Nosotros podemos hablar acerca de la historia de David cambiando nombres y diciéndole, uy, mire, yo conocí a un vecino
que por quedarse en la casa flojeando y sin hacer nada, se fue y se metió con la vecina y cayó, y si supieras todo el problema que hubo en la casa, ¿no? ¿Estamos diciendo algo que no está en las escrituras? Está. Y le podemos decir, mira, esto es muy parecido a lo que le pasó al rey David. ¿Cierto? Y podemos concatenar ciertas historias con las escrituras, pero no le estamos llevando literalmente diciendo, no, mira, es que la Biblia dice esto y tú estás cayendo en este error. No, le dices un ejemplo como lo hizo el profeta que le habló a David, Natán, el profeta Natán, fue y le dijo a David, ¿qué? ¿Será que le dijo, venga rey, vea usted lo que cometió, usted cayó con Betsabé? No, fue y le contó una historia tan chiquita, tan sencilla, que el rey, cuando entendió esto, se enfureció. Que le dijo Natán para que David entendiera? Le dijo, mira, tú, hay un señor, no hay un rey, un señor que tenía muchas ovejas, y llegó unos invitados a su casa y él no quería matar de sus ovejas, sino que fue a la familia del más pobre, que solo tenía una oveja, y se la quitó y se la llevó y se la dio a sus invitados. David se pone bravo, se levanta y dice, esto no puede ser así. Ahí es cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, ¿sí? Oscar, dinos. Me voy a adelantar un poquito. Yo sé que esto lo vamos a ver más adelante. Yo en la semana estaba oyendo un audio, pero como estaba trabajando y escuchando y al mismo tiempo, pues se me perdió la respuesta, pero ahorita viene muy bien al caso. Nuestro Mesías vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahorita tú nos mencionas esta situación de Samaria, ¿no? Que está. ¿Por qué en Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Yeshua? O sea, está enviando a los discípulos y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Y luego les dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí como que hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Porque obviamente la escritura no se contradice, ni mi Mesías se va a contradecir. Yo soy aquel que no estoy entendiendo algo, ¿no? El contexto, algo está oculto aquí, porque no puede decir vayan y después no vayan, ¿no? O él estar haciendo una cosa y decirnos que no hagamos eso. Él predicó con el ejemplo. Exactamente. Hay muchos piensan que cuando hablamos de gentiles y que Jesucristo dijo de gentiles, pues ya no tenía que ir a naciones, a pueblos, a diferentes lugares a enseñar. Él lo que le está diciendo es que pongan atención quiénes son las ovejas de la casa de Israel en medio de las naciones, que primero vayan a ellos antes de irse a los extranjeros, ¿sí? Porque incluso después, cuando Jesucristo da su última enseñanza antes de la ascensión, o su ¿cómo se le dice eso? Su instrucción última, por así decirlo, antes de cuando ascendió, ¿no? Que es vayan y hagan discípulos, empiecen primero por Judea, después vayan, primero por Jerusalén, después toda Judea, después a Samaria y después ¿hasta qué? Hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, esto se une junto con eso, porque es que incluso ahí en Mateo 5:10, ¿cierto? En 5:10, si no estoy mal, es cuando él les da, sí es en el 10. En Mateo 10 es cuando él les está dando la orden y se está diciendo a los discípulos, mira, este es el ministerio de ustedes. Él nunca ha cambiado el llamado, y eso lo vemos incluso desde la época de Jonás. Dios siempre ha querido
iluminar y que Israel sea el foco, como ese faro en medio del mar, ¿sí? Que les avisa a los que van o a los que están llegando que hay un puerto seguro y que hay tierra y que tengan cuidado en medio de la noche, ¿no? Para eso es el faro. Lo mismo tenía que ser Israel. Israel tenía que ser esa luz que estaba avisando y que estaba mostrándole a las naciones. Curiosamente, el faro está muy cerca del mar. Recordemos que a lo largo de las escrituras el mar es símbolo de ¿qué? De naciones, ¿no? Y Israel siendo ese faro, siendo esa luz que está guiando a esas naciones a llegar al puerto seguro que es Dios, ¿no? Van a entender definitivamente lo que Dios quiere mostrar. Pero el problema es cómo yo sé y cómo nosotros sabemos quién es pueblo de Dios, oveja de Dios, quiénes son las 10 tribus y como les dije antes, como lo estaba mostrando ahí, ahorita que les estaba enseñando, todas las 10 tribus se perdieron. Se asimilaron en medio de las naciones desde que fueron llevados a Siria, que desde que los asirios se los llevaron, los dispersaron por todo su imperio, y eso hizo que ¿qué? Vinieron otros imperios. Después del imperio asirio vino y conquistó el imperio babilónico y conquistó todo eso, y también fueron esparcidos más, y después vinieron otros imperios y muy posiblemente se fueron regando hasta llegar a Colombia, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos, China, Japón, África. Fueron dispersos hasta llegar a todas las naciones. Por eso es que Jesucristo hace ese mandato: primero vayan a Jerusalén. Si en Jerusalén los escuchan, lo entienden, listo. Pero ¿qué les dice? Vayan también a toda Judea. No se queden con los de Jerusalén, vayan y esparzan a todos los judíos, a toda Judea. ¿Y qué después que les dice a Samaria? En Samaria, para la época de Jesucristo, era lo que se conocía como Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Porque ahí estaban los samaritanos. Y eso era algo que iba en contra de las mismas costumbres de los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se quieren. Hoy en día ustedes pueden ver, hoy en día hay samaritanos. ¿Y qué pasa cuando se encuentra un judío con un samaritano? Se mira y da media vuelta y cogen diferentes caminos. No se quieren. Se aborrecen, se detestan. Hagan de cuenta que son como dos imanes, ¿sí? Yendo que tienen la misma sentido y se repelan, ¿cierto? Así, hagan de cuenta que es así. Eso es algo que pasa. Y por eso Dios les dice: no, ustedes no se van a quedar solo en Samaria, tienen que ir hasta lo último del mundo, ¿sí? Ay. ¿Listo? Entonces tienen que ir hasta lo último. Entonces, cuando hablamos de que ellos tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y si nosotros nos podemos a pensar hoy en día, ¿dónde están esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Ni modo de coger y buscar a ver si hay señales, si son de la tribu de Azar, si son de la tribu de Neftalí, de Zabulón, de Gad y de otras tribus, ¿no? Ya estas no las tengo tan presentes. De todas estas tribus, ¿yo cómo sé? ¿Qué señas? ¿Será que tenemos una marca de nacimiento? ¿Será que hay algo que nos distingue? No, no hay algo que nos distinga. Lo que nos distingue es lo que vamos a ver más adelante, y es que lo que decía Jesucristo, que cuando nosotros extendiéramos y lleváramos la instrucción a aquellos que realmente escuchan y obedecen la voz de su pastor, esa es su oveja. Esa es la oveja que yo puedo decir: esta es de la casa de Israel. Es decir, ustedes que están acá escuchando y que quieren estar acá en la clase de 2 horas, que yo estoy acá, hable y hable y hable, ¿sí? Y ustedes se aguantan las 2 horas y entienden la palabra y entienden las instrucciones, ¿por qué qué? Porque son ovejas
de Dios, muy posiblemente de la casa de Israel o muy posiblemente de la casa de Judá, no sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos un sello. Ustedes no saben si realmente vienen de familia judía porque tienen, o ustedes podrían saberlo si tienen una abuela, un abuelo, un tatarabuelo que fue judío y que lo pueden verificar. Es de la única manera que ustedes pueden decir yo soy judío y pueden obtener la ciudadanía. De lo contrario, no. De lo contrario, podríamos decir somos de las 10 tribus. O simplemente somos como extranjeros iguales a Ruth, que quiso decir, no, yo quiero adorar a ese Dios, al Dios de Israel, porque Él sí cuida de su pueblo, porque Él sí hace esto, porque Él sí hace esto y esto. Y tomamos la decisión de seguirlo, ¿sí? Pero una de las características fundamentales para nosotros reconocer quiénes son las ovejas de la casa de Israel son aquellos que quieren escuchar la instrucción, que realmente quieren obedecer a Dios, que se les ve ese anhelo de aprender, que preguntan por aprender, más no por poner trabas a la enseñanza, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por eso Jesucristo les dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a aquellos que quieran aprender, que quieran entender las escrituras, a ellos dedíquenle tiempo. No le dediquen tiempo a aquellos que están queriendo manipular, que están queriendo solo preguntar por preguntar y buscar qué punto de quiebre te puede encontrar y gastar el tiempo en ellos, mejor inviértelo en aquellos que quieren aprender. ¿Sí? Eso es lo que realmente, y por eso podemos ligar ese llamado, que ahí es donde Jesucristo realmente les dice, ustedes son llamados a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel antes de ir a los gentiles. ¿Sí? Sean luz primero para mis ovejas, para aquellos que quieren escuchar, quieren obedecer a su pastor, porque eso es curioso, algo que tienen, y por eso el pastorado se conecta mucho con Dios, porque el oficio de pastor, recordemos que para esa época no habían marcas como hoy en día, que al ganado que hace lo marcan, ¿no? Cogen con un hierro caliente y cogen y marcan al ganado y dice ese ganado es mío porque tiene mi marca, ¿no? Para esa época no era así, con las ovejas no se hacía así, porque imagínate, le marcan y la lana ¿qué hace? Tapa la marca. Por más que nosotros queramos ver la marca, lana nueva sale y pues se pierde la marca, ¿cierto? Algo que tiene es que las ovejas siempre van a reconocer la voz de su pastor. Siempre, ¿sí? Sea por el chiflido, sea como hable el pastor, siempre va a reconocer a su pastor. Sea donde esté, en el momento en que el pastor los llame, ellas van a venir directamente ante su pastor. Entonces hagan de cuenta que hay 10 rebaños y 10 diferentes pastores alrededor. Cuando cada uno escuche el llamado de su pastor, ¿qué van a hacer? Hagan de cuenta que es como en el colegio, ¿no? Nos decían, vaya, formen, y todos ya sabían dónde estaba el profesor y ahí se hacían, en hileritas, ¿no? No sé si ustedes lo vivieron, acá en Colombia era así. Y siempre hacíamos la fila enfrente de aquel que era nuestro director de curso. Asimismo pasa con las ovejas, llegan literalmente a aquel que las está guiando, que las lleva a pastos, que les da el agua, que les da todo. Lo mismo pasa cuando nosotros damos la instrucción y aquellos que realmente quieren conocer y no vienen solo por pelear o por discutir o por dar a conocer su punto de vista y decir, no, es que lo que yo creo es realidad, ¿sí? Por lo menos los agnósticos, ateos y todo eso siempre van a refutar. Pero aquel que quiera escuchar realmente, tú le vas a ver esa hambre, esa sed de conocimiento, ese querer inquirir más en la escritura. Y ahí es donde se va a diferenciar quién es oveja y quién es cabra. Quién es hijo de Dios y quién no lo es. ¿Sí? No sé si ahora sí quedó un poquito más entendible esto, Oscar, y pues aquellos que tenían esta duda. Sí, está excelente.
Ya me adelanté un poquito para ver el contexto en el que está hablando Mateo 10. Ujú, Y sí, porque después les dice, el Mesías les dice que examinen a la gente, ¿no? Que se fijen a quién le están hablando. Y, y pues eso confirma lo que tú nos estás explicando, ¿no? ujú. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna vuestra paz, se volverá a vosotros. Y así sigue explicando, y sí se complementa lo que se confirma, más bien lo que tú nos estás Ujú. explicando. Gracias, Miguel. Vale. Y no, vale aclarar esto porque igual eso lo vamos a ir viendo. Incluso Jesucristo los lleva paso a paso. Ellos en ese momento de por sí no entendieron nada. Para ellos se les pasó de largo, ¿sí? Ellos pensaban que solo tenían que enseñarle a los judíos. Y eso lo vemos ya después con hechos y todo esto. Lo pasan de largo, pero ellos quedaron con esta enseñanza y por eso Mateo muy posiblemente quiso dejar esto muy claro. Y vamos a ver que Jesucristo desde acá, desde este momento que los empieza a llamar, ya ahorita vamos a llegar allá, eh, los lleva de un proceso. No les va a dictar todo y una vez ustedes van a hacer esto, esto, esto y van a ir a las naciones y van a dar la vida por mí, van a hacer esto. No, los lleva de poquito en poquito, de poquito en poquito y por eso les voy a pedir que me tengan paciencia. Vamos a llegar a todos esos temas y lo ideal es que vayamos de a poquito a poquito. Hagan de cuenta que están de ceros, que no tienen mayor conocimiento y que vamos a ir aprendiendo cómo Jesucristo va a discipular a sus discípulos y nos va a discipular también a nosotros a medida que vayamos avanzando en la historia. ¿Listo? Para que no haya, no entremos en mucho detalle a muchos otros temas, sino que vayamos directamente poco a poquito. ¿Listo? Igual esto también lo vamos a volver a tocar ahí en Mateo 10 y lo vamos a reafirmar un poquito más, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que ver. Entonces, nosotros cómo vamos a llevar el mensaje en medio de la oscuridad, pues tenemos que ser testimonio y no solo eso, sino que compartir de la luz de lo que hizo Cristo en nuestras vidas, de lo que hace Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Lo podemos hacer de mil maneras, con ejemplos, con historias. No todo, a veces la gente es tan escéptica con las escrituras que no lo quieren ver. Hagan de cuenta que igual que Jesucristo, ustedes donde dijo y donde mostró que Jesucristo dijera, y Isaías dijo que tal cosa. Casi nunca lo hacía y lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, tenemos que buscar estrategias también para llevar a Jesucristo de la manera más sencilla que podamos, ¿sí? De la manera en que Él pueda utilizarnos y Él va a utilizar cada uno de nuestros dones para darla y para darse a conocer. Algo curioso y es que Yeshua no vivió todo el tiempo entre eruditos, entre gente que conocía las escrituras, sino entre gente que no conocía las escrituras. La mayoría de sus discípulos y de los que él llamó, casi todos eran ¿qué? Iletrados. No conocían casi de las escrituras. Eran pescadores. Y si ustedes se ponen a mirar, la gente que es pesquera, la gente que es agricultura, es muy estudiada, es muy poca la gente que se dedique en eso, que realmente sea educada, que realmente tenga un cartón, que realmente haya pasado varios tiempo en el colegio, ¿no? Actualmente podríamos decir que sí, que ya pueden tener hasta el cartón de bachiller por lo menos, ¿no? Porque es como un requisito y porque el país y porque ya la sociedad trabaja para que no todos seamos iletrados, ¿no? Pero ustedes saben que hay gente del campo que como no le gusta estudiar, se mete directamente a trabajar con el campo y eso no le importa estudiar, ¿no? Con que sepa contar dinero, con eso tiene para vivir. Con que sepa cómo cuidar la plantica, con eso tiene para vivir, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a mucha gente que era así.
Decía, ¿yo para qué estudio? Desde que yo sepa cuidar esa mata, desde que yo sepa alimentar a esos borregos, con eso tengo, ¿no? Y puedo subsistir. Y eso realmente era hace 50, 60 años, ese era el común denominador del campo. No todos podían salir del campo a estudiar, lo que hoy sí se puede hacer, ¿no? Con el internet y con toda la televisión y todo esto, pues uno vive un poquito más documentado, ¿no? Pero para esa época, casi todos los discípulos que escogió Jesucristo eran gente que no era estudiosa en las escrituras, no conocían la palabra de Dios y si la conocían muy superficialmente. Es curioso, porque Jesucristo desde un principio escogió a personas que no eran sabias, porque él hubiera podido coger a rabinos, a escribas, a saduceos, y por qué no escogió a gente que ya conocía las escrituras, que entendía las escrituras. Por lo mismo que dice en uno de los versos que él prefirió coger a ¿qué? A los niños antes que a los sabios. ¿Para qué? Para que no se enorgullecieran en su corazón, para que no se enaltecieran. Imagínate que Jesucristo hubiera cogido a gente en medio de que conocieran mucho, a rabinos, ¿sí? Y hubieran sido sus discípulos. ¿Qué hubiera pasado con ellos a lo largo del proceso? Muy posiblemente, ¿qué? Hubieran caído en el orgullo, posiblemente hubiera sido un trato mucho más largo, ¿no? Antes de realmente cumplir el propósito. Por eso Dios casi siempre llama y casi siempre le da la revelación de su palabra a gente que no es tan ilustrada, que no es tan estudioso. Incluso hay gente que conoce mucho mejor de las escrituras y entiende mucho mejor de las escrituras y no tiene un cartón universitario, incluso ni siquiera tiene todo un cartón de bachiller. Y entiende mejor las escrituras que alguien que realmente ha ido a la universidad, que ha tenido un doctorado y entiende mucho mejor, ¿no? Y hay veces, no sé si ustedes lo han notado, pero hay muchos de los que han pasado por universidades que han sido súper estudiados, a veces parecen que son más que, más, ¿cómo se dice eso? Más analfabeta realmente que aquel que no estudió, ¿Por qué? Porque toman decisiones totalmente contraproducentes a lo que realmente deberían de ser. A veces se dejan llevar por sus creencias o por lo que aprendieron y piensan que tienen toda la razón, cuando hay muchas cosas que hay veces la experiencia, que hay veces todo esto nos enseña, ¿no? Y esto es algo que debemos de entender. ¿Listo? Y eso es algo muy interesante. Por eso Dios se fue a lugares y empezó a comer con pecadores, con publicanos, andaba con gente que no conocía de las escrituras, andaba con gente totalmente en contra, incluso del conocimiento de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? A Jesucristo le dijeron, venga, o sea, ¿tú cómo así? ¿Tú por qué estás metido con publicanos, con pecadores, no? Y eso lo vemos en Marcos 2:17. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores. Nosotros también somos llamados a ir a aquellos que no tienen la luz, aquellos que están en el mundo, que están más enfermos. Eso no quiere decir que nosotros no estemos enfermos. Eso no quiere decir que nosotros no necesitamos de Dios, ¿sí? Lo que pasó con Jesucristo no solo le predicaba a los extranjeros, Jesucristo también fue a Jerusalén, también fue y le predicó a los justos, ¿no? También fue y enseñó, ¿sí? Pero el llamado de nosotros es ir más a ¿qué? A mostrar la luz en medio de la oscuridad. Yo cómo voy a limpiar y cómo una ciudad va a cambiar
Si yo prefiero mantener mi luz en medio de 4 paredes y lo demás que se destruya, que se acabe, porque es que Jesucristo me va a llevar con él. Y que este mundo se destruya por sí mismo. ¿Será que eso es realmente lo que nosotros queremos? No, ¿cierto? Nosotros queremos que nuestra familia entienda, nosotros queremos que las naciones comprendan y conozcan de Dios. Y a eso es a lo que Dios nos llamó, a hacer luz en medio de las naciones, a llevar su instrucción, a llevar las palabras, y para eso necesitamos buscar estrategias. Hay diferentes estrategias y, como yo le he dicho en otros cursos, cuando nosotros llevemos y prediquemos el evangelio, no vayan directamente al grano donde la persona está fallando. ¿Para qué voy a decirle lo que ella está fallando si muchas veces ya sabe y ya conoce cuál es su debilidad? Porque eso es lo que tenemos en común denominador, casi todos los que estamos en una congregación o que hemos asistido en una iglesia. ¿Qué pasa? Si no fuiste en 3 meses, en 1 mes o 2 días que no fuiste a la iglesia, ya eres pecador. Ya necesitas hacerte un baño, mejor dicho, porque es que estás alejado de Dios. Y posiblemente estabas enfermo, en cama, y nadie te visitó. Pero si eres pecador, porque tú estuviste enfermo, y ahí sí es donde uno dice, venga, pero ¿cómo así? ¿La enfermedad es mi pecado? Y ahí, ¿qué pasa? Se daña todo. La gente por eso ya empieza a decir, venga, tú lo único que sabes es juzgarme, tú nunca me entiendes, nunca estás ahí para ayudarme. A diferencia de lo que hizo Jesucristo a lo largo de su discipulado. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando nosotros hacemos discípulos, y lo que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, no es nosotros vamos y estemos con ellos 2 horas y ya, ahí se acabó. ¿Sí? Ya no necesito que hacer más con esta persona. No, no es solo eso, es caminar mi vida totalmente expuesta a esas personas, ver que yo también me enojo, pero ¿cómo yo controlo mi enojo? ¿Será que me dejo guiar igual que lo hacen los gentiles? ¿O los que hacen que están apartados de Dios? ¿Será que cuando yo me estoy alegre, qué hago yo en momentos de alegría? ¿Cómo yo festejo mis festividades? ¿Cómo yo celebro mis triunfos? ¿Lo hago igual que el mundo o lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Vivo como el mundo dice que debo de vivir? ¿Que mi éxito está determinado por cuántos cartones, por cuánta plata tengo en el banco? ¿O mi éxito depende de lo que Dios me esté pidiendo? Esa es la diferencia. Y ahí es donde va a radicar la diferencia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ir a buscar a aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados, aquellos que quieren y necesitan una palabra de amor, una palabra de consuelo, una palabra de cariño o incluso una exhortación. Pero no con el mismo discurso, estás en pecado y Dios no te va a querer si tú no te pones a cuentas con Él. Sí, a eso debemos de llegar y va a llegar un momento que vamos a tener que hacer eso, pero antes de eso necesitamos ¿qué? Mostrarle el amor de Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras y ver que nosotros realmente somos diferentes. Somos esa misma imagen de Dios, esa misma imagen de Jesucristo en nuestras vidas. No lo vamos a hacer tal cual y eso es casi imposible, pero nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Y por eso la importancia de estudiar cada una de estas letras en rojas, cada uno de estos hechos en rojo, cada una de las palabras que dijo Jesucristo y cada uno de los ejemplos que Él dio y que acá nos vamos a marcar a lo largo de todo este estudio, ¿sí? Por eso Él mismo dijo, yo no tengo necesidad. ¿Para qué voy a ir a aquel que ya está sano? Imagínate un cirujano yendo a aquel que no necesita cirugía, pues ¿de qué va a servir su labor?
De nada va a servir. ¿Para qué un dentista si todos tenemos los dientes buenos? ¿Será que existiría esa profesión si todos tendríamos los dientes buenos? No. Nosotros vamos al dentista porque se nos va a caer una muela, porque nos duele la dentadura, porque algo nos pasa, ¿cierto? Y por eso buscamos al dentista. Nosotros, ¿por qué buscamos a Dios? Porque ustedes quieren estar delante acá buscando y escuchando esta clase. Porque quieren conocerlo, porque quieren aprender más de él, porque quieren y tienen dudas, o porque tienen necesidades, o porque hay algo que los atrae de él, o simplemente porque escucharon la voz de su pastor y quieren obedecerlo. Hay mil razones del por qué queremos estar con él, y la principal, y ustedes pónganse a examinar, a reflexionar, ¿por qué prefirieron y por qué y cuándo empezaron a seguir a Dios? ¿Cuándo fue ese cambio, ese cheat? Y algo que yo les he dicho con todos los que, o con los diferentes grupos que he tenido, y es que yo les he dicho, la mayoría de las veces nosotros no sabemos con exactitud el momento en que Dios empezó a sanar nuestro corazón, a saciar nuestra necesidad, a limpiar nuestras heridas psicológicas, emocionales, físicas, en todo el sentido de la palabra. Sabes y recuerdas el momento en que tú hiciste la decisión, pero ya Dios, antes de que tú hicieras esa decisión, ya lo había trabajado en tu vida para que tú tomaras esa decisión de seguirlo. Es lo mismo que cuando nosotros vamos al médico y empezamos a seguir un tratamiento, pero no decimos, este es el mejor médico hasta que el tratamiento, ¿qué? No haya funcionado en mi vida. Cuando el tratamiento funcionó, ahí sí decimos, este es el mejor doctor. Y ahí sí, ¿qué hacemos? Lo promocionamos por Raimundo y todo el mundo, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Dios empieza un proceso muy posible, muy rápido, muy corto, muy despacio, que duró de pronto años. En mi vida posiblemente ha durado toda mi vida. ¿Sí? En sus vidas, ¿cuánto ha durado? Todo ese proceso hasta el momento en que ustedes dijeron, lo sigo radicalmente, no voy a cambiar de acá. Ya no tenían dudas, ya no tenían incertidumbres, ¿sí? Pero antes de eso tuvo que haber un proceso mucho mayor, donde ustedes estuvieron y empezaron primero con ¿qué? Con la negativa. A mí no me hable de ese señor. Eso es pura palabrería, eso es pura religión, a mí no me vengan con esos cuentos. No, eso es de la gente loca, ¿no? Y después, a medida de cuánto tiempo vinieron a cambiar esas razones para decir es el Dios vivo, es el Dios que me transformó, es el Dios al cual yo quiero y es al cual yo sé que debo de ir porque es el único que me puede ayudar. Cambia, ¿cierto? Y es curioso porque eso es lo mismo, por eso él dice, yo voy a aquellos que están enfermos, que están necesitados. Nosotros lo estuvimos en un tiempo. Y necesitamos reflexionar cómo Dios nos ha llamado. Cómo Él conquistó nuestros corazones hasta el punto de que nosotros tomáramos la decisión. ¿Qué estrategia Él hizo? Y esa misma estrategia es la que nosotros deberíamos utilizar para ir a llevar su palabra. Y eso es lo que vamos a ir entendiendo a lo largo de todos estos estudios. Sigue en el verso 18 de Mateo, en Mateo 11:18 nos dice, ¿por qué vino Juan que ni comía ni bebía? Y dicen, demonio tiene. O sea, y esto es algo curioso porque nosotros siempre sacamos el pretexto para no hacer algo. A Juan le decía, este no come ni bebe, ese permanecía santo, incluso permanecía en el desierto, vestido de piel de camello, comía langostas y miel, langosta de insectos, no vayan a decir ahora que la del mar,
y permanecía comiendo eso. Estaba santo, estaba apartado y aún así le decían, ¿qué? Este demonio tiene. Imagínate, ¿no? Y sigue diciendo el verso 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí el hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, ¿qué les dicen? Ni con uno que se apartaba en santidad, pero tampoco con uno que compartía con los pecadores y les mostraba la realidad de sus problemas y los traía a los pies de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos, y es que somos, ¿qué? Inconformes. Y le buscamos el pretexto y la salida fácil para no hacer ciertas cosas. Inconformes, hoy llovió, hoy porque tenía que llover, debió haber hecho sol, ¿cierto? El día que hace sol, no, hoy es para que llueva, yo quiero estar arrunchado allá en la cama, ¿para qué salió el sol, no? Estamos inconformes, ¿no? Y a veces le buscamos el pretexto. Ellos, los que están ahí en el capítulo 11, verso 18, esta gente que estaba aquí, que eran casi siempre publicanos, ¿sí? Que casi siempre eran conocedores de las escrituras, muy posiblemente fariseos, muy posiblemente incluso gente que conocía de las escrituras. ¿Y qué pasaban? No seguimos a este porque, este es muy santo, es muy apartado, parece loco, vive en el desierto. No, pero a Jesucristo tampoco. Imagínate estar bebiendo allá, estar bebiendo con los cobradores, estar bebiendo allá con el que es bien grosero, que no se lava la boca para hablar, o no, con ese chismoso. Yo que voy a andar andando con ese chismoso de la esquina, imagínate. Entonces ellos, ¿qué hacían? Ni con el uno ni con el otro se sentían satisfechos. Y era una excusa, ¿para qué? Para no tomar un lugar, para decir voy a servir a Dios. Sea que me aparte a totalidad, o sea que sea como Jesucristo, caminando en medio de pecadores, pero haciendo la voluntad de Dios. Y eso Pablo muy bien lo dice, ¿no? Pablo llegó a un momento en que a él le dijeron y le criticaban, porque si no estoy mal fue los corintios, que él entendieron que él les estaba diciendo, venga, ustedes tienen que apartarse porque ustedes no pueden andar con fornicarios, con ladrones, con prostitutas, no pueden andar con nada de esa gente. Pero Pablo después lo corrige y dice, no, yo no dije, imagínate decir eso, tendrías que salir de este mundo. Porque es que tú no sabes qué hace el tendero, tú no sabes qué hace el juez, tú no sabes qué hace tu jefe. Todos ellos y todos cometemos pecado, incluso nosotros, ¿cierto? Entonces, pues imagínate, tendríamos que salirnos incluso de nosotros mismos como para decir, me voy a apartar del pecado, ¿no? ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pablo? Le dice, no, yo no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que aun aquellos que conocen las escrituras y que se dicen ser hijos de Dios, están fornicando, están mintiendo, están codiciando, están robando, están adulterando con ellos. ¿Qué dice? No andes. Porque son hipócritas, porque son doble cara. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo y es lo que está diciendo Jesucristo. O sea, ni porque es muy santo, ni porque realmente está haciendo la labor de ser luz en medio de las naciones, aún ni eso. Entonces, ¿qué prefieren? A un ladrón, a un adúltero, a un violador, a ellos sí lo alaban y lo reciben. Duro lo que Jesucristo está diciendo acá, porque es que ellos, ¿qué preferían?
Y es curioso porque ¿qué preferimos nosotros a veces recibir? Aquel que nos dice mentiras, aquel que nos engaña, aquel que nos esto, pero aquel que realmente nos está mostrando lo malo que hacemos, aquel que nos está y empieza a ponernos en foco en medio de nuestras vidas y empezamos a ver que hay un cuarto oscuro en nuestras vidas, que está todo sucio, lleno de lodo y que necesitamos empezarlo a limpiar y que eso es sacrificio, eso es dolor, eso me va a costar. Y ahí es cuando dicen, ay, pere, por ahí no te metas, dejemos esto así, ¿cierto? Empezamos a poner pausas. Y esto es lo que estaban haciendo esta gente, por eso Jesucristo le está diciendo, bueno, ni aceptan al uno ni aceptan al otro. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál es el Mesías que ustedes están esperando? Aquel que haga su voluntad, que camine de acuerdo a lo que ustedes quieren. Y eso es a veces lo que nosotros nos pitamos, un Dios de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? No, es que a mi Dios es el que, ay, me da esto, me da esto, me da esto, pero que no me toque esto, porque no, eso no, que me pida todo menos esto. Y lo pintamos tal cual nosotros queremos y nos armamos una imagen de un Dios, ¿no? Eso a veces, no sé si ustedes cuando eran chiquitos o en algún momento llegaron a escuchar historias por radio o por televisión. O incluso a veces por YouTube hay veces que son historias normales y no pasan los personajes ni nada, ¿cierto? Y uno a veces por las voces se imagina, si es una voz muy bonita y muy chévere, uno se imagina una persona cálida, a veces hasta guapo, hasta mejor dicho, la mejor persona, ¿cierto? Y nos imaginamos una persona, cada uno como la persona, y ustedes, no sé, ustedes se podrán hacer la imagen del cuadro, ¿cierto? Cuando nos presentan y cuando nos muestran la persona que está detrás de la historia, es como si nos hicieran un baldado de agua fría, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si ustedes han escuchado a los locutores, a los de radio, y cuando los presentan realmente en la pantalla uno dice, oiga, este no era flaco. Oiga, este yo me lo imaginaba diferente, ¿sí? Y se bajan todas las expectativas, ¿cierto? Muy posiblemente también era así porque esperaban de Jesucristo, esperaban del Mesías algo totalmente opuesto a lo que él vino a hacer. O mejor dicho, tenían unas expectativas de acuerdo y condicionales a lo que cada persona quería. Y ahí es donde debemos de preguntarnos, ¿tengo un Dios condicional o he creado mi propia versión de Dios? ¿O creo en el Dios que habla en los 66 libros de la Biblia? Esa es una pregunta realmente a reflexionar, a pensar. No les voy a decir que me contesten, eso ya es para que ustedes lo reflexionen ahí, ¿sí? Entonces, Jesucristo traía ejemplo, traía y mostraba, ¿no? Y mientras que estaba con gente pecadora, también andaba con doctores de la ley, escuchaba tanto a los unos como los otros, y curiosamente, no solo eso, sino que reconocían que él hablaba diferente y por eso las multitudes le seguían. Jesucristo no era cualquier pintado en la pared, cualquier pelagato que venía y decía tres, y es que yo pienso esto. O es que yo creo que es por aquí, como muy posiblemente yo les he dicho algunas veces. Él sí tenía autoridad en la palabra porque él sí conocía, porque él sí entendía y porque él le iba a dar el sentido y le estaba dando y le dio todo el sentido a las escrituras, a la palabra, ¿sí? Por eso las multitudes le seguían, porque decían, con este sí encontramos palabras de vida. Este sí me está dando el sentido real de las escrituras, me la está enseñando en un lenguaje sencillo, en un lenguaje comprensible al cual yo puedo ir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver.
Al momento que yo me acerco a la gente a mi alrededor, ¿qué le produzco a mis familiares, a mis amigos? Cuando me les acerco, ¿será que me rechazan porque saben que conozco de Dios? ¿Será que se han alejado de mi vida por el simplemente hecho de que alguna vez o muchas veces lo hemos juzgado antes de entenderlos y saber que nosotros también fuimos pecadores o estuvimos en la misma situación que ellos, apartados totalmente de Dios? Y si es así, pues tenemos que hacer un cambio. En vez de estar juzgando, en vez de estar mostrándole sus errores, ¿a quién le gusta que le muestren sus errores? ¿Será que Dios llegó a nuestras vidas mostrándonos nuestros errores? Metiendo el dedo en la llaga diciendo, es que usted hizo esto y metió el dedo allá en la llaga. No. Dios llegó de la manera tan sutil, y creo que ninguno de ustedes se acuerda cuántas veces Dios le habló antes de que ustedes tomaran la decisión. ¿Cuántas veces le dijiste no antes de que Él cambiara ese no por un sí? No sé ustedes si los han pensado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un tema de discusión de las escrituras, muchos te huyen, muchos cambian el tema, muchos te escuchan con atención y después ni para aquí ni para allá y hacen de cuenta, es como si estuviera ahí hablándole enfrente del espejo y el espejo pone cuidado, pero a la hora del té todo pasó de un oído para el otro y salió y se fue. ¿Sí? Por eso necesitamos traer a Dios, un Dios vivo, ¿sí? Que realmente les seduzca, que realmente quieran conocerlo, y para eso lo mejor es acercarnos a Dios y decirle, Dios mío, dame las mejores estrategias para yo llevar tu palabra, para yo llevar tu instrucción incluso a mis seres queridos. Así no tenga que hablar, pero que mi ejemplo, pero que mis actitudes puedan mostrar mi amor hacia ti, que puedan mostrar ese amor que tú tienes incluso por ellos. ¿Qué diferencia no hace todo esto? ¿Cierto? Y es lo que Jesucristo nos está mostrando acá. Es enseñarle, es seducirles a través para que lleguen, ¿qué? A través de las escrituras. Por algo Jesucristo, si no estoy, Dios, en el libro de Oseas nos dice que con cuerdas de amor, ¿qué hace? Nos atrae. Eso es que Él va y nos va trayendo poquito a poquito y va jalando la cuerda y poquito a poquito. De tal manera que tú no has sentido el proceso entre que tú decías que no lo quiero escuchar, que lo aborrezco, que eso me parece de locos, hasta el momento de decir prefiero ser un fanático de Él antes que estar en el mundo. Prefiero estar loco, prefiero decir que me lavaron el cerebro antes de volver a lo que yo era antes. ¿No? Imagínate. Y esto es algo curioso, esto lo dice Oseas 11:3, con el verso 4 que nos dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Eso es como un padre que tiene a su hijo y ya después de grande lo desconoce, lo desecha, ¿no? Y que dice, yo crié a mi hijo, lo levanté, le di de comer, lo cuidé cuando estaba enfermo, lo levanté, lo cuidé, pero él no me reconoce. Es lo mismo que está diciendo Dios hacia la casa que del norte. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Imagínate eso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hicimos eso? No conocimos a Dios cuando nos cuidaba, porque desde que nacimos Él nos cuidó. ¿Y cuántas veces lo ignoramos, no? Pero ¿qué dice el verso 4?
Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y si vemos acá, utiliza varias estrategias. Cuerdas humanas, a través de lazos humanos, a través de conexiones humanas, trae personas que nos hablan de él. Después dice que con cuerdas de amor, él mismo utiliza vivencias de nosotros para que nosotros nos querramos someter ante él. Y no solo eso, sino que pone su yugo. Cuando habla de su yugo, es sus enseñanzas. Escuchamos cierta enseñanza, un versículo, una canción que hablaba de Dios y nos inspiró y nos hizo entender algo que no habíamos entendido algo antes, y por eso que dice, y puse delante de ellos la comida, su instrucción. Pero Él nos atrae, Él es el que hace todo. De por sí, ¿cuántos de ustedes dijeron, no, yo fui el primero en buscar de Dios? Él a mí no me buscó. Creo que ninguno, ¿cierto? Porque sería casi imposible decir que no, yo sí lo quise buscar. Porque antes de que nosotros cogiéramos y tomáramos la decisión de estar con Dios, estábamos felices. En medio del trago, en medio de la fiesta, con los amigos o en el lugar que tú antes estabas, tú te sentías feliz, tú te sentías dichoso. ¿Cuánta gente que tú ves en los bares, en las discotecas, que andan en los caminos y ellos dicen, no, me la estoy pasando de lo máximo. Yo estoy viviendo la vida al 100. Esto es lo mejor que yo he hecho en la vida. ¿Cuántas veces ustedes no han visto una persona que dice así? Están en medio de un antro, están en medio de una discoteca, están en medio de su vida, alejada de Dios, y llegar a otro momento y decir, definitivamente sin Dios no soy nada. ¿Qué hizo ese cambio? ¿Será que lo hicimos nosotros mismos? Lo hizo Dios. En un proceso que nosotros no vimos, en una estrategia tan grande que solo Él puede utilizar. Por eso casi siempre yo les digo, nosotros somos instrumento. Cuando ustedes vayan a llevar las escrituras, cuando ustedes vayan a hablar de Dios, dejen que sea Dios el que los utilice, porque Él es el que hace todo. Ustedes hagan de cuenta que son este micrófono, que son ese megáfono, donde solo sus palabras van a amplificarse. Del resto, ¿qué pasa con nosotros? Del resto nosotros no podemos hacer más. Porque no podemos cambiar el corazón, no podemos cambiar la mentalidad, no podemos cambiar las decisiones, no podemos meter el chip que tenemos en nuestra cabeza, todo el conocimiento que tenemos, lo que hemos entendido, lo que Dios nos ha revelado, y meterlo a la fuerza de la otra persona, y que en un solo día o en 2 horas ellos entiendan lo mismo que yo entendí. Y querer que cambien su vida inmediato. Eso no lo podemos hacer. El único que sí lo puede hacer es ¿quién? Dios. Y esto es algo que debemos de tener muy claro, ¿sí? Ya en el verso 17 del capítulo 4 nos sigue diciendo, desde entonces Jesús, ¿qué dice? Comenzó a predicar y a decir, y estas son las primeras palabras de Jesucristo. No dice, vengan, se van a sentar conmigo y de ahora en adelante van a aprender. No dice, de ahora en adelante les voy a dar un nuevo culto, una nueva enseñanza. ¿Qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? ¿No se han preguntado por qué Jesucristo llegó si según eso nos han enseñado
a lo largo de la teología cristiana que Jesucristo vino a imponer otra nueva ley, ¿cierto? Vino a poner otra constitución, nos vino a dar otras instrucciones. Y si sus primeras enseñanzas fue arrepentidos, ¿de qué me debería yo arrepentir cuando Él todavía no ha dado su nueva instrucción? ¿No? Es curioso, ¿no? Y ahí es donde entra el significado de la palabra arrepentimiento en hebreo, del cual lo vimos en el curso básico y que vamos a retomar y que es necesario retomarlo para entenderlo. ¿Qué es en hebreo esa palabra techuvá? ¿Qué quiere esa palabra techuvá? Volver. ¿Volver a dónde? ¿A dónde quería Jesucristo que volvieran? Que cambiaran su camino, y eso es casi siempre cuando nosotros estamos perdidos, ¿no? No sé si ustedes muchas veces a lo largo de su vida están buscando direcciones, o cuando empezaron a salir de la casa y ya el papá ni la mamá los acompañó y ya les tocaba salir solitos a buscar direcciones, ¿cuántas veces no nos perdimos, no? Y cogimos por el camino que no era, y la gente que preciso sí nos indicaba bien dice, no, mire, devuélvase 3 cuadras y vuelva al punto donde inició y ahí retorna hacia cierto lugar, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasó? Yo creo que demasiadas, ¿cierto? Donde entendimos que a veces había que hacer un retorno para volver al punto de partida, para saber realmente el verdadero camino que me iba a llevar al lugar que yo necesitaba llegar. Lo mismo es con Dios. Dios ha dado una instrucción y un solo camino que me va a llevar ante Él. Pero el problema es que hay muchos caminos alrededor que pueden pueden ocultar ese camino, y que son mucho más bonitos, que son mucho más bellos y que son mucho más fáciles, ¿sí? Y acá el pueblo, acá la nación sabía que les estaba hablando Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos conocer la cultura hebrea. Por eso nosotros necesitamos conocer los dichos. ¿Por qué les decía arrepentidos? Porque incluso Juan el Bautista, cuando estaba predicando, les decía arrepentidos. Incluso le dice a los fariseos, ¿no? Le dice generación de víboras. ¿Quién les ha llamado a saltarse o a salirse del juicio eterno? Más bien hagan ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos que realmente muestran mi retorno, mi regreso? ¿A qué? No sé si ustedes se lo han preguntado. Pero ese techuvá me está indicando que tengo que llegar a mis orígenes. ¿Cuál es el origen del pueblo al que Jesús le estaba hablando acá, y acá no le está hablando no le está hablando a los asirios, no le está hablando a los babilonias, no le está hablando a los colombianos, a los uruguayos, no le está hablando a los mexicanos, a los estadounidenses? ¿A quién le está hablando? A judíos. Les está diciendo, venga, ustedes tienen que volver a sus raíces, váyanse atrás de sus pisadas hasta llegar al lugar indicado donde están las palabras de Dios. ¿Que eso era qué? La ley dada a Moisés, donde están realmente todas las instrucciones de Dios de cómo debemos de vivir y cómo yo debo forjar mi vida. A eso le está diciendo. Conoce, tienen que conocer a estas gentiles, a este lugar que era Galilea de los gentiles. Les estaba diciendo, venga, esta ciudad, este lugar, antes a ustedes no les pertenecía, antes se pertenecía ¿a quién?
al pueblo de Israel. Y tienen que retornar y tienen que volver a donde eran sus orígenes, a seguir al Dios de Israel según sus condiciones. ¿Por qué? Porque toda esta gente había sido engañada, habían seguido 1000 doctrinas, habían caído en los deseos de sus ojos, en la vanagloria de la vida, que es el vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. Unos dicen que es el trago, las fiestas, otros dicen que el tener los mejores cartones, otros dicen que el tener el banco lleno de plata, otros dicen el tener 1000 propiedades. ¿Cuál es la vanagloria de la vida que tú estás siguiendo realmente? ¿Estás buscando el camino? ¿Estás buscando esa dirección correcta para llegar ante Dios? Y eso es lo que está diciendo. Por eso es que Jesucristo no cayó en tentaciones. Él estaba en el camino correcto, ¿sí? Pero los israelitas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las tribus del norte que se habían perdido y por qué Dios los expulsó de la tierra? ¿Por qué los dispersó en medio de Asiria y después hasta los confines de la tierra? ¿Por qué lo hizo? Porque pecaron, porque prefirieron sus amantes, porque prefirieron ir en todo y hacia todo menos hacia Dios. Eso lo pueden leer ustedes en Jeremías, lo pueden leer en Ezequiel, que hacen un recuento histórico de lo que pasó. Hace un recuento histórico de por qué Israel fue llevada y fue juzgada, y hace un recuento histórico de por qué Judá incluso también fue exiliada a Babilonia. Incluso eso lo estudiamos un poquito cuando estuvimos en el curso básico. Por eso es necesario ver esto, ¿sí? Y ya con esto vamos a ir cerrando. Entonces, Él sí tuvo que pagar un alto precio por nosotros, para que nosotros pudiéramos regresar a la libertad, para que nosotros pudiéramos regresar otra vez al camino, porque ¿qué pasó con las 10 tribus? Le pasó carta de divorcio. Al pasarle carta de divorcio, ya no podían volver a casarse con el mismo Dios. Tenía que pasar algo. Ese es otro estudio, ese es para otro tema, para profundizarlo. Igual lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Pero nosotros necesitamos retornar, regresar aquí al pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios le dio a Israel? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos donde Dios libertó al pueblo de Israel? ¿Dónde encontramos la libertad para nosotros, para nuestras vidas? Pues a lo largo de la instrucción, el volver a la ley dada a Moisés. Eso no quiere decir que ahora por cumplir los mandamientos voy a ser salvo. No, me está mostrando el camino para llegar al lugar de entrada. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Jesucristo? El único que te puede dar la entrada. El único que te puede dar la entrada, ¿sí? Te puede abrir la puerta. Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Imagínate, ¿no? O sea, Él mismo lo dijo, ¿no? Entonces por eso necesitamos obedecer, porque si no, pues en cierta forma nos viene sobre nosotros, ¿qué? Deuteronomio 28, donde están las bendiciones, las maldiciones, y eso, aunque nosotros no lo creamos, también recorren en nuestras vidas. ¿Por qué te sientes seco a nivel espiritual? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué te sientes muerto? ¿Por qué a veces prefieres estar en medio de las naciones o te sientes sujeto? ¿Sí? Y parece que no avanzaras por eso mismo, porque vienen consecuencias no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, el desobedecer a Dios, ¿no? Bueno, vale, entonces pues vamos a orar, finalizamos con la clase de hoy. Creo que hoy nos habló Dios muy duro, nos dio buena paliza, dicen por ahí, pero es importante reconocer todo esto, y a medida que vayamos avanzando, pues definitivamente vamos a entender mucho y vamos a ver que definitivamente Jesucristo a veces hablaba muy dulce,
pero a veces en sus palabras y en medio de sus historias también estaba dando un significado demasiado duro que a veces nosotros no quisiéramos escuchar, pero que nos toca escucharlo, ¿sí? Y pues de por sí es algo, y si tienen muchas dudas y si hubieron temas que todavía no distinguen, porfa escríbanlo y los vemos la próxima clase, ¿vale? Pregunten, no tomen que esto es lo que es el tema, y no, si hay cosas que no conocen, porfa pregúntenme para que todos estemos al mismo nivel, listo, vayamos avanzando al mismo nivel y no se creen con huecos y no se queden con dudas que a veces pues por muy, dicen por ahí, por muy bobas, es que mi duda es muy boba, no se preocupen por eso, acá estamos para aprender todos, incluso esas dudas nos ayudan a crecer, ¿listo? Y para eso está esta clase que es totalmente personalizada, está en vivo, y la idea es que ustedes también tengan esa retroalimentación, ¿no? Y yo pueda pues también ver en qué tanto conocen de las escrituras, ¿no? O qué tanto conocen, para sí mismo pues ser un poco más detallista o no serlo, ¿no? ¿Vale? Entonces pues vamos a orar y terminamos con la clase de hoy, no con el tema, todavía nos falta abarcar bastante el capítulo 4 para seguir directamente con el capítulo 5, ¿listo? Vamos a orar y finalizamos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre, porque tú nos recuerdas que necesitamos retornar a lo que tú nos dijiste, a lo que tú nos enseñaste, a esa carta de amor que es tu instrucción, que es la ley dada a Moisés, Padre. Ayúdanos a retornar, ayúdanos a volver a tu instrucción, a conocerte, porque sabemos que ahí es donde vamos a conocer a nuestro Dios, a nuestro amado que eres tú, Padre. Y si no lo hacemos, pues definitivamente cualquier viento de doctrina nos va a llevar de un lugar a otro, Padre. Ayúdanos a volver a tus principios, a volver a buscar ese camino real, correcto, que solo tú tienes, Padre, y sabemos que no lo podemos hacer si tú no nos guías, si tú no nos llevas de la mano, Padre. Ayúdanos a llegar ante tu Hijo, a conocerlo y a saber realmente qué es lo que Él quería darnos a entender con todo lo que Él está enseñando, Padre. Te doy gracias por todos los que están acá, por los que vayan a ver el video, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, y sobre todo que seas tú el que te reveles y les enseñes cada día más de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.